jugar a decir la mala palabra, a realizar alguna política del cruce, apropiarse de eso que se dice malo, pero que es una excusa para no decirse. ¿Qué tiene de extraño acaso jugar a crear con ternura? ¿Qué tiene de malo acaso animarse a jugar para la intersectorialidad? Jugar a abrir jaulas, a inventar otras ficciones, buena vida y poca vergüenza, a que el cuerpo no es propiedad, sino relación, una subjetividad en plural, abrirse a la experimentación, desear la vida cotidiana, volver a encontrarlo, no tristes, ya no desunidas, en lucha y organizadas. Nos dirán que no es posible, pero ustedes, nosotros, ya estamos ahí. Bueno, buenas tardes. Estamos acá en un nuevo programa de Mala Palabra, nuestro segundo programa. Estamos muy contentos porque esta vez estamos llenos de invitades. Y bueno, en una primera instancia queríamos conocerles, a ver ahí si quieren irse presentando, así como en la escuela, la rondita. Me gusta la dinámica, yo soy Franco Castro, me dicen Fran. Actualmente estoy estudiando comunicación social, militante de toda la vida dentro de los arcos del peronismo y de la diversidad. Periodista popular, trabajo en una radio comunitaria y milito, por supuesto, la comunicación comunitaria y popular. Y nada, me gusta definirme como un activista sexopolítico, si se quiere también. ¡Wow! De una. En esa. Perfecto. Bueno, yo soy Flavia Manoni, soy precisamente docente de la facultad donde nos conocemos todos de ahí, es como si nos conocemos de los en la misma pasillos. línea. Claro. Y bueno, y ahí es donde se construye el pensamiento crítico, ¿no? Ahí empieza todo, es como un bien bucle. escaso según Peña, ¿no? Que tendríamos que ser más felices y dejar de ser tan tristes con el pensamiento crítico. Exacto. Bueno, soy docente de la Universidad Nacional de Cuyo. Específicamente soy la directora de la especialización en discapacidad, entonces cuando recién tocaron el tema de la interseccionalidad me parece fantástico y la verdad que hoy voy a tener un machete porque como soy magíster en políticas sociales y es de lo que ustedes están hablando, así que en realidad me llamaron a lo mío, que me encanta, así que bueno, obviamente con un gran afecto con la persona que tengo a mi izquierda. Amigo. Porque en realidad, ¿viste? Esa masa crítica a mí me encanta. Realmente cuando las alumnas, los alumnos, los alumnes son críticos, aguerridos y cuestionadores, me encanta. Me encanta porque realmente quiere decir que hicimos bien el trabajo. Es como un mimo al alma, ¿no? Y específicamente también militante de toda la vida, soy integrante de la agrupación universitaria de docentes que se llama Juana Zurduy, que tiene que ver con una mirada específicamente de la universidad pública, gratuita, laica, específicamente, y con toda una concepción de la educación desde otro lugar, ¿no? Específicamente. Y bueno, en esta mirada es donde generamos también algunas diplomaturas que tienen que ver con las políticas públicas y fundamentalmente con la gestión, la administración y la dirección, donde precisamente no tiene que tener esa mirada tecnocrática, sino precisamente esta mirada política que vos estabas planteando recién. Necesaria. Inherente. Bueno. Manso, yo no me voy a presentar, no estoy ni ahí. Jorge. Yo tampoco. Pero es mi Es tu primera vez, claro. O sea, soy Jorge No se Escalante. copien, por favor.
Soy artista callejero, músico, también cocinero. Wow. Y actualmente estoy como entre esos mundos, básicamente. Mucho la autogestión en cuanto al arte. Y actualmente aprendiendo a ser bodeguero, aprender del vino, ya que tanto estamos acá en Mendoza, trabajando a full en esa. Bueno, te comento que me llamaste a ese lugar. Sí. Sí, totalmente. También militante con varios de los compas acá, del barrio, de la causa más que nada, más allá de la bandera en sí. Y bueno, a ver qué sale en este debate. Bueno, yo tampoco me voy a presentar. Bueno. Nosotros Que tenemos no, como ¿visto? eso, tenemos impunidad. Claro, Son imagínate. las dos del Absoluta. piso. Son tienen la impunidad. inimputables. Claro. Inimputable, hermano. Así es. Bueno, ahí la primera pregunta que queríamos poner en la mesa es como, ¿qué es política pública? ¿Qué se entiende por política pública? Bueno, hay como muchas concepciones. De hecho, por ejemplo, Margarita Rosas Pagasa plantea que la política social precisamente es una intervención del Estado para reducir los desequilibrios que genera el mismo capitalismo. Pero yo no estoy ni ahí con esa, les voy a copiar la palabra, no estoy ni ahí con esa definición y ese concepto. En realidad a mí me gusta mucho más y coincido con el concepto de Corbalán. Porque entonces, digamos, los estados que no tienen un modelo de acumulación capitalista no tendrían políticas sociales. Digamos, ¿qué haríamos con Cuba? No existen las políticas públicas en Cuba. Sería, digamos, entonces, un poco que no coincido con ese concepto y creo que las políticas sociales son una intervención social, en eso sí, pensando, ya después vamos a ir a ese tema, que es la intervención social, puesta en marcha por el Estado para hacer un tipo de justicia social. Y ese tipo de justicia social va a estar definido por el modelo de desarrollo del propio Estado, es decir, por un modelo de desarrollo político. Y se va a basar en dos grandes marcos interpretativos, de lo económico, pero también de lo social y lo político. Entonces, las políticas sociales pueden tener 10.000 objetivos en sí mismos. Puede ser para generar control social, si es un Estado capitalista, un Estado desde la mirada del enfoque de la gobernabilidad, donde yo voy a controlar. Entonces tengo una ficha APROS, digamos, es lo que hace hoy la provincia, por ejemplo, donde prácticamente no tiene Ministerio de Desarrollo Social, tiene un Ministerio de Salud y Desarrollo Social todo junto. Y deporte se suma. Y deporte, una y mezcla, bueno, claro. bueno, sí, Confusión bueno, realmente extrema. una confusión extrema. Entonces no hace ninguna de las tres cosas bien. Exacto. Donde prácticamente la mirada es subsidiaria desde un enfoque de la selectividad estática, donde en realidad es calmar los ánimos, la política social como placebo para que las personas no se manifiesten en contra de todas estas desigualdades, ¿sí? Entonces, con una mirada de atención a la pobreza. Pero podés plantearlo en otros términos, porque la política pública, si no es como control social, puede ser precisamente como generación de desarrollo o motor de desarrollo social, también. O, por ejemplo, también como motor de empoderamiento social. Va a depender del objetivo propio de esa política pública y va a depender en parte también, porque no vamos a pensar que la política es totalmente lineal. Pensemos en el matrimonio igualitario, pensemos en la interrupción voluntaria. Digamos, acá hay mucha presión popular y me pregunto entonces cuándo un tema es tan importante o genera tanta demanda que termina tomando el Estado la bandera. Por ejemplo, con el tema del matrimonio igualitario no fue, ay, bueno, mañana me levantó el Estado y Claro, digo... sí. Hoy pintó. Hoy pintó. Hoy pintó. Pleno contexto en donde claramente esas discusiones estaban avanzadas, pero por supuesto en las casas todavía no se estaba conquistando para hasta ese momento, donde diputados y diputadas, como pasó el año pasado y como pasó en el 2018 también, pudieron por supuesto acatar la necesidad del pueblo, que en ese momento la necesidad de la diversidad era de poder contar con estos derechos que le habían sido negados por su orientación sexual. A mí la verdad que me resulta muy cómico escuchar los debates del Congreso desde la En persona ese que momento. compara una mujer con una perrita hasta con respecto a Carrió cuando hablaba en relación al matrimonio igualitario de la aberración. Digo, la verdad que cuando escuchás esos discursos, ¿sí? Y los planteás en términos netamente de análisis político, Exacto. decís cómo puede ser que se sostengan discursos vaciados de contenido, vaciados de política y que respondan a este discurso de la no política cuando en realidad la no política y esta, entre comillas, supuesta neutralidad precisamente esconde una mirada totalmente neodarwinista y conservadora, ¿no? Sí. Y que tiene que ver con un posicionamiento. Y contrario al progreso, por supuesto.
pensando en el progreso desde el punto de vista de Comte y del Claro. positivismo, ¿Qué es el progreso? que es el progreso, ¿no? ¿A costa de qué es el progreso? Y yo siempre me gusta más plantear el término. Mira, los términos evolución los destacaría de nuestro diccionario. Digamos, cuando dicen, ay, ¿cómo es evolucionado? ¿What? ¿Que evolucione para qué? ¿O para quién, no? ¿A dónde? ¿A dónde? Y cuando hablamos de progreso, bueno, sí, indudablemente aludimos a cuestiones más cuantitativas que tienen que ver con el crecimiento económico. Pero lo que yo digo es cómo se traduce ese crecimiento económico en reducción de desigualdad y redistribución de riqueza. Y bueno, y ahí ya no entra a tasar el tema del progreso, sino entran otros indicadores a jugar, ¿no? Y que esos indicadores son los que tenemos que tener en cuenta y para eso existen las políticas públicas. Y estas políticas públicas también, digo, es una herramienta estatal, ¿no? Entonces, como en este interjuego de el movimiento social reclamando algo y la última palabra que la tiene el Estado, de alguna manera, o el tiempo Sí. para que se desarrolle esa política pública lo tiene el Estado. Y entonces ahí nos abríamos la pregunta cuando pensábamos en esto con la Aldi, ¿no? De si son participativas, si son inclusivas, cómo se genera una política pública y Y hasta quién qué- tiene acceso a redactarla, ¿no? ¿Hasta qué punto? O sea, es totalmente accesible para todos. Y bueno, ya acá entra en juego otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, algunos mecanismos que tiene el Estado, ustedes saben que Max Weber, no lo digo yo, dice de que el único que tiene el poder legítimo para ejercer fuerza es supuestamente el Estado, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, hoy el Estado dice que esto está mal y te castiga. Por ejemplo, como hablábamos recién en relación, por ejemplo, al consumo específico de marihuana, ¿no? Digamos, si el chico se da con nafta y queda muerto abajo de un auto, no importa, porque la nafta Exacto, no está penalizada. ahora, cuando es marihuana ya es pecado mortal y pasaste todo, sos adicto, nada de consumo problemático, etcétera. Digo, tiene también que ver con determinados intereses. Y acá entran en juego mecanismos Narcotráfico. fundamentales. A ver, ni hablemos, miren la red que está pasando en el Valle de Uco. Sí. Donde, miren, fui testigo en un juicio, hará 3 o 4 días, un poquito más, el jueves de la semana pasada, y el comisario y los que venían a declarar en contra del pibe son los que están imputados ahora por la causa de evento. Claro. Maravilloso. Divino. Es una paradoja de la vida. Claro, esos que tenían el poder, ¿no? Paradoja del Estado. Claro, y La acá paradoja viene del un Estado. tema fundamental. La política social, la política pública requiere de 3 mecanismos que tienen que ver con el poder. Y acá vienen en juego los grupos de poder y los grupos de presión. La iglesia, por ejemplo, algunas agrupaciones que tienen determinada fuerza y los grupos de presión presionan a los grupos de poder para cumplir o no determinados intereses. Pero pensar que todo es tan lineal, digamos, Foucault nos pegaría. Entonces, si viviera. Claro. Si estuviera un peo, una sola piña. Claro. Entonces, acá entran en juego también otros mecanismos, que es la persuasión, por ejemplo, donde se publica, se dice lo importante que es tal cuestión, qué sé yo, y también algunas políticas y algunas frases y algunas acciones que tienen que ver con una extrema manipulación. Y acá, obviamente, vamos a traer a Gramsci con la ideología y con los grupos dominantes hegemónicos y contrahegemónicos y cómo surgen estos, entre comillas, voy a ser suave. A ver, Intelectual. yo quiero ver Claro. cómo sos suave, porque te conozco un poco y suave no sé. No sé hasta ¿Te dónde gusta llega. la palabra intelectual orgánico? Me Orgánico gusta. al poder capitalista. Creo que juega bien. Bien, Creo que juega bien. Bien. Y ahí es donde este poder, digamos, se hace efectivo a partir de que te van manipulando para que termines creyendo, yo siempre digo el síndrome de Estocolmo, para que termines creyendo que el que te oprime, ese sistema opresor, es el que te está salvando la vida, ¿no? Ese que te quita derechos y bueno, es que estábamos pagando muy poco de tarifa. Claro. Claro. Esta mañana leí una frase de Preciado, ¿no? Que hablaba sobre el poder y el deseo y decía como que
la primera intervención que se hacía desde los mecanismos de poder era anular el deseo, cosa de que no haya movimiento, ¿no? Entonces vos no vas a tener que, o sea, no vas a desear modificar nada por esto un poco, porque yo te estoy dando todo lo que vos necesitas, ¿no? Entonces va a quedar ahí como un poco anulada. Y aunque no te esté dando todo lo que necesitas, no hay tal necesidad porque te estoy anulando esa posibilidad de que vos necesites algo y que vos puedas pensar que necesitas algo. Claro. Como un estado que te garantiza algo, X cosa o no. Pero, La vida planeada. Claro, o una vida soñada o este sueño de una vida ideal aunque no tengas nada. Una estabilidad. Por ejemplo, esos eslogan, sí se puede. Por ejemplo, o no al pensamiento crítico porque te pone triste. Ay, Te ¿entendés? hace mal. Te hace Te hace mal. mal. La realidad te Hay deprime. mucho dolor. Y no te involucres porque angustia también. Claro, y sí, vas sí, a tener sí. que Pero entrar aparte, en ¿para una, qué? claro. ¿Para qué si no vas a modificar nada? Claro. Pero también veo cómo nos quitaron algunos eslogan y algunas palabras que tenían que ver con nuestra propia identidad, como cambio social era parte de los movimientos de reconceptualización. De repente, claro, movimiento por que el eran- cambio. Claro. Me apareció un meme llamado Macri. Es un globito. Sí, ¿no? Como a partir de esto, con discursos, ¿sí? Bastante disfrazados, ¿no? Y con una cuestión bastante perversa, plantean algo, pero en realidad dicen pobreza cero. Pero cuando me dicen pobreza cero, yo inmediatamente aludo, vamos al gobierno provincial, ¿no? Y tenemos pobreza cero, pero a la vez, cuando, esto lo dice Matus, no lo digo yo, cuando vos apretás un cinturón con el ajuste, tenés que liberar otros, porque si no, se genera un estallido, fíjense lo que pasó en Chile. ¿Qué pasa acá? Especulando con eso, el código contravencional. Pibes, skater que estaban patinando, detenidos. Sí. Personas con el tema de la lucha del agua de la 7722, ¿sí? Hoy todos procesados. Personas perseguidos, encarcelados. Y para colmo, con una mirada totalmente aporofóbica, porque las personas que van detenidas, ¿sí? Para poder salir tienen que pagar. Entonces, si vos pertenecés a determinada orga que tiene ciertos recursos, vas a poder salir, pero si somos nosotros, nos quedamos adentro, 30 días. Fácil. Fácil. Cabeza. Sí. Fácil. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo esta cuestión nos atraviesa y lo naturalizamos. Bueno, que estos también joden tanto, que vienen, me cortan la ruta, yo tenía que llegar a trabajar y llegué tarde, digo. Y cómo este discurso va penetrando las representaciones sociales El poder y el de la sentido palabra común. ahí. No, además también hay que involucrar a los actores y a los espacios que contribuyen en la distribución de ese tipo de mensajes. No pequemos de inocentes en creer que solamente por el simple hecho que los espacios que participan del Estado difunden estos mensajes calan en la sociedad, sino que hay un montón de otros grupos concentrados, como podemos pensar en los medios hegemónicos, que contribuyen netamente en que estos mensajes se introduzcan en la sociedad y que entren y que sean asumidos como una verdad lisa y llana. Total. Y bueno, y ahí es donde Bachelard nos trae lo de la recurrencia de ese obstáculo epistemológico, donde tenemos que estar atentos. Tener el pensamiento crítico es doloroso, ¿es verdad? Es verdad, Sí, porque total. tener pensamiento crítico te lleva a movilizarte, Por supuesto. te lleva a mover, te lleva a seguir profundizando teóricamente, te lleva a buscar los mecanismos para poder, y las estrategias para poder comunicar ese mensaje, porque el otro es un mensaje lineal, fácil de entender, Claro. pobre, chorro, preso, digo, choriplanero. Exacto. Fácil. ¿Qué pasa? Exacto. Digo, una asociación. Sí, sí. Entonces yo digo, en el último libro, digo que hay una asociación ilícita entre el capitalismo, el patriarcado y el neodarwinismo social, que no es neoliberalismo. Sí. Pero es que sí. Es que sí. Mira, ahora vamos a... No lo discutimos. a No eso. se discute. Punto final. Y algo que es importante solamente, que ustedes lo plantearon en la introducción, hablaron de la interseccionalidad, ¿no? Sí. Y acá en relación a las políticas públicas, cuando hablamos de la intervención del Estado, pongámonos a pensar en esto. Si soy una mujer con discapacidad, ¿no? Y voy al sistema de salud, en una silla de ruedas, a hacerme una mamografía. ¿Cómo hago? Ese mamógrafo pensó desde esta mirada de la interseccionalidad. ¿Por qué si soy una persona con discapacidad mental y voy al ginecólogo me dicen, ¿querés que te esterilice? Ahora van ustedes
Y Yo no ya pasa no, ya nada. a mí ya ni siquiera me lo preguntan. Van ustedes Igual. y le dicen, ¿cómo te vas a hacer la ligadura de trompa? Sí, No, exacto. no, Sos muy joven. Sos muy joven. joven. Te vas a arrepentir. Vas a ser mamá. Digo, fíjense cómo, o por ejemplo, cuando estaba aprobada determinadas cuestiones y prácticas en relación, por ejemplo, a si te quedabas embarazada un niño con discapacidad a un niño sin discapacidad. ¿Sí? Eso sí estaba legitimado, lo otro no. Ujú. ¿Sí? Digamos, uno no era una vida, era una persona con discapacidad. En realidad era Sí. una persona, un discapacitado, con estas palabras, ¿sí? Exacto, Disminuidas. Sí, capacitado para todo de repente, ¿no? Claro. Para Sí, para entonces, todo. fíjate Sí, la sí, mirada, sí. la interseccionalidad ausente en las políticas públicas. Sí. Soy mujer con discapacidad, voy al área de discapacidad, voy al área de género si soy violentada, voy al área de salud, voy... ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Miren, una de las tesistas que dirigí de una maestría hicieron una tesis sobre discapacidad y sexualidad. Nadie se la quiso dirigir, cayeron en estas manitos. No sé Y por ahí- qué no me extraña. Una profesora ni profesor le quisieron tomar, no. A ver, las personas con discapacidad no tienen sexo. No tienen sexo, no son personas sexuadas. No son personas Ah. sexuadas. Y ahí es donde, digo, cuando empieza, bueno, vamos a una reunión en Buenos Aires sobre la temática de qué se puede aprobar y no en el Bademecum, qué sé yo, y cuando se hablaba, los varones con discapacidad pedían poder tener una meretriz, por ejemplo, porque, bueno, más que nada los que estaban cuadraplégicos. Total. Pero no pedían para las mujeres, pedían para ellos. Ujú. Porque no, las mujeres no. Entonces, No. miren cómo la perspectiva de la interseccionalidad, digamos, esta mirada de género tampoco está en eso. No, sin duda, es algo que nos queda ahí por ir interviniendo de esos discursos también y esas nociones un poco. Bueno, si les parece, vamos a ir ahora a un temita. A una pausa publicitaria. Ajá, de un que tiene que ver un temita. poco también con todo lo que Claro, estamos está hablando. todo relacionado. Acá nada está librado al azar. Claro. Está todo fríamente calculado. Ajá. Así que Y vamos a volver. escuchar un tema Iken de la Ana. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. Yo me pregunto cómo sería. Dime cómo sería. Yo me pregunto cómo sería. Todo lo sólido se desvanece en el aire, toda materia se deshace en un solo instante, todo lo devora, todo se desploma, se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio si la balanza ha caído y no se ha sostenido. A quien no trabaja para la maquinaria, para quien no procede, no produce o no paga. Pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo, pero todo se rebalsa y pasa sin desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo. ¿Cómo sería? Yo me pregunto cómo sería. Dime cómo sería. Yo me pregunto cómo sería. Cara a cara al sol, con el corazón plagado de amor. Sopla un viento fugaz como una señal desde ideal nada, ni nadie podrá quitar
este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que llevamos a. Bueno, volvemos acá. Preparados, listos ya. Sí. Ahora traemos algunas noticias que vamos a funcionar ahí como un poco disparadores para hablar de esos temas que sin duda son temas importantes y nos parecen que está bueno para problematizar. Mándame Mándame la foto, rey. Mándale play. Bien. Tenemos acá 3 fotos de más o menos un poco el mismo tema, ¿no? La idea es pasarlas. La falta de agua en la favorita. Bueno, Ujú. recurrente Buena Paula ese Negri. tema. Recurrente. Ujú. La conectividad para derribar la brecha digital en las villas de Argentina. Bueno, otro tema. Y un poco el acceso a los servicios públicos, ¿no? Que el 68% no tiene acceso a la energía eléctrica, el 89% al agua corriente, el 98% a la red cloacal y el 99% al gas natural. Ujú. Un poco, ¿qué pasa con las políticas públicas acá, no? ¿Qué rol juegan? Como hasta dónde llegan y hasta dónde no. Sí. Bueno, en realidad las políticas de hábitat, ¿sí? Porque antes se hablaba de vivienda específicamente. Y cuando empezamos a trabajar sobre la temática de vivienda, las políticas públicas, ¿sí?, de vivienda, empezamos a darnos cuenta que el problema no era la construcción de la vivienda, el problema era el hábitat, ¿sí? El problema era la tierra y la propiedad de la tierra. Ese es el tema fundamental, porque en realidad la construcción de la vivienda a partir de, por ejemplo, estrategias con cooperativas o autoconstrucción, la verdad que muchas personas, ¿sí?, tienen las habilidades, ¿sí?, para poder construir la vivienda. El tema es, ¿dónde? Ujú. La tierra. ¿Y en qué terreno? Claro, exactamente. Es algo que vemos mucho. Sí, también en los barrios. por eso fíjate que ahora no se llama Ministerio de Vivienda, como nunca fue un Ministerio de Vivienda, en realidad. Exacto. Siempre se habló de una secretaría como algo... ¿sí? Casi. Y yo pensaría en estos últimos años cuántas viviendas se construyeron en Mendoza, cuántos barrios se entregaron. Y empezaría a pensar, digamos, dónde está y quién tiene la propiedad de las tierras para construir. Y el ahí es acceso a donde los empieza. servicios, ¿no? Porque poner en la militancia nosotros vemos como, sí, el agua es un servicio público y de repente el año pasado en el barrio en que nosotros militamos se accede al agua a la mayor cantidad del barrio. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa con la luz? ¿Qué Está pasa con el bueno gas? lo ¿Qué que pasa con la planteás. red cloacal? O En sea, el gobierno de Cristina, en la última periodo, digamos, y durante mucho tiempo existió el Promeva, que tenía que ver con esto, con el acceso a los servicios públicos. Y actualmente todo eso que tenía que ver con la urbanización, el acceso a las redes cloacales, de agua, etcétera, lo maneja ahora no el Ministerio de Hábitat, sino el Ministerio de Desarrollo Social. Y se está empezando a rearmar, ¿sí?, las estrategias. Está generado el Registro Nacional de Barrios Populares, que es el RENAVAP, que en Mendoza estuvieron bastante, no digo bastante fuerte, pero pudieron recopilar bastante de esa información de cuáles son los barrios populares en Mendoza para generar algún tipo de estrategia en base a poder acortar esta brecha en torno al acceso bien. a los servicios. Y justo afuera del aire, la Vicky mencionaba esto como de las anécdotas. Yo originariamente soy de La Valle, vivo todavía en La Valle, por supuesto. Y la situación en tanto... Mandarle un saludo a Riggi. Le mandamos un saludo a Riggi. Está bien. Le pasamos el link después.
La situación en tanto los accesos de servicio público, que justamente lo mencionaban, en la ruralidad es sumamente difícil, es el doble de complejo. Imagínense si en la Favorita, que está acá arriba, no tienen agua, imagínense en el secano de la Valle, que está allá abajo. Total. Donde toda esa bajada de agua no está llegando, donde la red local tampoco llega, donde la electricidad de pedo, y no hablemos de gas natural en esos No espacios. existe. Y cómo tiene que haber una organización en pos de conquistar un derecho, que es un derecho que en realidad debería... Y acá hay algo que es fundamental. Los derechos no se declaman, se garantizan. Ujú. Y el Estado tiene que, a partir de sus políticas públicas, garantizar derechos. ¿Es complejo? Y sí. Sí. ¿Es difícil? Y sí. Hay intereses concentrados que exigen que a veces eso vaya a otros sectores. Ujú, Y sí. por supuesto. ¿Sí? Pero también tiene que ver con el modelo de acumulación definido y con el tipo de Estado al cual estamos respondiendo. Y si hablamos de un Estado que plantea la redistribución de la riqueza, también, aunque hayan 3 personas, necesitas la escuela, aunque hayan 3 personas, necesitas el agua, y La aunque luz. hayan 3 personas, necesitas luz, gas. Digo, Claro. porque si no, entonces tenemos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y hasta ciudadanos de tercera. Bueno, Cuarta, quinta, sexta, claro. se puede seguir expandiendo ¡Hasta el último! Claro. hasta el final. Bien. Bueno, y acá esto está bueno, porque ustedes saben que están planteando problematizar esta temática que tiene que ver con las políticas públicas de vivienda, y la verdad que en la provincia de Mendoza deja bastante que desear. Y yo preguntaría hoy, la verdad, tráiganme datos concretos. ¿Qué pasa con el agua de la Favorita? Ustedes recién estaban pasando esa noticia. Sí, Ujú. tal cual. ¿Mm? Tal cual. ¿Es la primera vez que pasa? Sí. ¿Y cuántos barrios no tienen agua? ¿Cuántos barrios no tienen red cloacal? Porque de repente la red cloacal, al menos en mi experiencia, lo que veo, ¿no? Es como que ya no hay. Y no Sí, aspiremos sí, sí. a tener... Y el gas natural tampoco. De hecho, en San Martín, yo soy de San Martín, hay muchos barrios que no están alejados de la ciudad y demás que no tienen gas natural. Entonces, digo, ¿cómo pretendemos que eso llegue a los asentamientos? ¿Cómo pretendemos que llegue a las villas si ni siquiera... No, sí. A mí me ahí, tiraron ¿no? un dato, así, trabajando ver. en cocina, en cuanto a lo que es la red cloacal y todo esto, que por lo general es muy cochino en sí. O sea, todas las cocinas vos vas a ver, disculpe gente, pero va a haber cucaracha y va a haber de todo. Porque lo que es abajo del suelo mendocino no se trabaja nada prácticamente en cuanto a desinfecciones ni nada de eso. Es como mientras más vaya abajo, mejor y listo, y que se quede ahí hasta que explote y salga todo. Yo te Y es diría como algo... que tenés razón. De hecho, el otro día recién me estaban pidiendo anécdotas para que me salga del lado de los Dame mi anécdota. Resulta que a las 3 de la mañana siento en el baño de casa unos no. gritos impresionantes. Todo mal. Impresionante, todo Todo mal. mal. Fantasma. Entonces voy y digo, es en el baño. ¿Qué pasó en el baño? Golpeo el baño. Yo dije, Una peli de terror. Mi perrito tiró algún pájaro dentro del inodoro porque no Ajá. entendía qué pasaba. Cuando me voy a acercar al inodoro había una rata. Ah. Adentro del inodoro parece que había salido de adentro, no sé cómo, Una una linda cosa. imagen. ¿Sí? Ay, qué cosa es. Digo, obvio. Pobrecita, ¿no? Yo tiraba el agua para que se fuera por la cloaca por donde había venido. La verdad que es verdad lo que vos decís, pero bueno, la red de cloacas, digamos, si vos vas a la cuestión específicamente, obviamente la red de cloacas te da... no es lo mismo un pozo séptico Ujú, claro. y lo que significa un pozo séptico que tener una red de cloacas. Exacto. Pero bueno, en algunos casos con el pozo séptico el problema es que se contaminan las napas freáticas. También. ¿Entendés? Y después Sí. mucha gente tiene en la finca ¿Qué es el lo que pozo pasa de en el- agua Claro, y ¿qué es lo que, el qué es lo pozo que- séptico. qué es lo que pasa en el campo? Claro. Claro. Tiene que haber perforaciones cada vez más profundas porque claramente las primeras capas freáticas están contaminadas. por Contaminada. el pozo Sí, séptico. entonces digo, bueno, cuando hablamos de esto es importante también, Sí. como cuando hacen un barrio, por ejemplo, en el Bajo Luján, en un lugar donde es claramente un cauce de río. Ujú. Sí. A ver, ¿Y cuáles son nuestras herramientas de reclamo, no? Ante esto? O sea, herramientas de reclamo, sí, podemos entender Sí, la marcha, sí, el sí, reclamo, sí, sí, ¿no? sí. Pero ¿qué hacemos con esto, no? Con esta y incomodidad. existen las de defensorías de decir, Estado, hay barrios, pero hay- bueno, sabemos muy bien, por ejemplo, en el gobierno anterior la defensoría de Estado, mire quién estaba.
Te la creíste, güey. Te la creíste, rebelde, güey. Hay Claro, olvídate. Bien. No existía. por Vamos a ir a la supuesto. próxima temática, perdón que me ponga acá Hay que cortar Vamos, un vamos. poquito, nos gusta hablar, me Sí, parece. sí, sí, Nos no. gusta A mí no. Por supuesto. Dame media hora más. Mandale play. Estamos todos ahí expectantes. Ajá. Bien. Acá tenemos un amedrentamiento y detención a artistas callejeros, ¿no? Un poco En Alvear. qué pasa con el arte, qué pasa con el espacio público también, ¿no? ¿Qué pasa con Marcolini, el intendente de Alvear, que es graduado de nuestra facultad? Por favor. Pero Es Tadeo. politólogo. Tadeo García Salazar Se también vendió es la no graduado de igual. nuestra facultad. Vigilante Bueno. de la federa. Cornejo también salió de acá. De la federal. Y bueno, hay mucho ataque realmente a lo que es el artista callejero en sí. Más que nada mucho también por cómo está mal visto. Hay una perspectiva así en cuanto al artista que está en la calle y dice, no, está mal vestido y qué sé yo. Y el público que pasa y anda a laburar y qué sé yo. Y muchas veces pasa esto así. La policía, sea acá en Mendoza, sea en Alvear, sea en Bolivia, sea en Perú, en cualquier lado... Es una ruleta rusa. Te puede tocar el policía que te dice salí de acá. Bueno, podés No. estar pidiendo moneda en No. esa. Olvídate, vos tenés que ir a bailar el baile del cisne. Ay, Sí, claro, porque olvídate. claramente Eso sí está bien. podemos seguir introduciendo la interseccionalidad en el análisis del arte. Cuando Totalmente. claramente bailamos ballet, pintamos un cuadro Claro. súper bonito Sí, o hacemos sí, una olvídate. escultura hermosa que la vendemos por millones. Pero en sí lo que es el arte callejero, hablando así como fijo, es como el que está peor ahí abajo, así. O sea, ¿Y por qué no es arte? Porque para no es muchos, arte. Para Para muchos muchos. es un curro. o sea, me ha pasado bocha de veces así de que, bueno, podés estar acá pidiendo monedas y no te llevamos. No, Ujú. qué paja. Y es como Qué paja. demostrándole un show a una persona. A ver, trabajo, ¿no? oficial, También hay- oficial, ¿cuál es el delito? Está- No, además que Pero encima sucede, y en Mendoza es un ejemplo, que el Estado tiene herramientas para claramente amedrentar a los artistas. Me lo mencionaste al principio, Es que- el código contravencional. Mal. Bueno, ni No, hablemos no. del intento de reforma de la Por Constitución supuesto. que quieren hacer, que es aberrante, Por que supuesto. desconoce la reforma del 49 en Mendoza. Ni Exacto. hablemos de todos los docentes que cuando peleaban por su derecho, porque les iban a controlar el Facebook, lo que Ujú. escribían en su Ajá. Facebook, en sus redes Facebook. sociales, iban a poder La ser ciberpatrulla. La ciberpatrulla. por Ya te favor. pillo con lo que escribís. Cuidadito con lo que Claro. subís. Bueno, fíjense Sí, lo que sí. pasó en Tupungato en estos días, que una mujer víctima de violencia la tenían secuestrada en la casa y la mujer escribe en el libro en el cuaderno de comunicados de la hija, por favor, manden autoridades porque estoy secuestrada en mi casa, estoy golpeada, no puedo salir, qué sé yo, y que esa docente tomó cartas en el asunto y denunció, ¿no? Fíjense cómo la política educativa, si está bien trabajada, ¿sí? Pero vos pensás hoy, ¿cómo está vista una docente o un docente? Yo creo que Correa, anteriormente y Tomás ahora, no sé, odian a los docentes y a las docentes. Odian a los docentes porque es una cosa terrible. Sí, sí. No, además odian, por supuesto, todo siguiendo con la línea del arte callejero, los pobres, las personas con discapacidad, las feministas, los putos. Bueno, y podemos seguir con una lista mucho más larga de ese odio constante y que ese odio genera debates y Un odio conservador. discusiones. Claro, además de conservador, genera Sí. debates y discusiones tratando de legitimar ese odio Sí, sí, porque, para con bueno, los mendocinos y las mendocinas. El tema de la porofobia. Exacto. El odio a los sectores populares. Porque no es lo mismo estar en la quinta, No, por rubio y ser supuesto. gay, que estar en la villa. Ah, y podemos pensarlo acá arriba, no es lo mismo cruzarte un par de cuadras al Dalvian que cruzarte un par de cuadras a la Favorita. Sí. Obvio, Por obvio. supuesto, en Palmares, allá. Bueno, y esto eso entra un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De la cultura, que la cultura, o sea, este imaginario social que vamos creando con estas nociones, ¿no? Van definiendo, al menos en el panorama social, ¿no? Qué políticas públicas van a salir, qué políticas públicas no van a salir, o sea, qué se problematiza también en la cultura y cómo la cultura influye en la política pública y cómo la política pública va a influir en la cultura también.
este juego, ¿no? Pensemos cuando salió la asignación universal por hijo. Oh, era terrible. Olvídate. Y hoy Había una ya noticia. Teníamos una noticia de eso, ¿eh? Se los voy a decir porque la tengo acá en la mente. Díganos, La díganos. mitad de los argentinos cree que la asignación universal por hijo, o sea, las mujeres se embarazan Para cobrar un plan. para tener un plan. Ujú. Pero vos estás Y hablando si lo de llevas Sans, a Loy así, pero las no de mujeres la- se embarazan para abortar. Vos estás hablando de Sans, Lo pero no mismo, del pero- Sans talentoso español. No, Estás no, no. hablando del Sans San Rafaelino, digamos. El país era el Sí, sí, noticiero, sí, por supuesto. el diario. Y digo, ¿cómo hacemos para hacerle frente a estos discursos? ¿Qué estrategias piensan? tenemos para...? Y los discursos traen en sí ideología y traen acción. Ujú. Por un lado, tenemos que ser estratégicos en esto, porque pensar que la derecha es improvisada y que el neoliberalismo es improvisado, No. seríamos ingenuos. Sí, por supuesto. Ingenuos, ¿sí? Por supuesto. Seríamos totalmente ingenuos. Entonces, ingenuas, lo que tenemos que pensar es desde otro lugar. Es decir, ¿cuáles son las estrategias para que el discurso y las prácticas redistributivas se conviertan prácticamente en la moneda corriente, por decirlo de una manera, en el país? Claro. Tiene que haber también ahí una adopción, si se Porque quiere, de las militancias o de las juventudes, o no las juventudes, la población en general, de poder dar esta reversión y poder, esta mirada crítica que tanto nos entristece, poder elaborarla poco a poco en esto que los medios nos comunican. Como, bueno, ¿qué me diferencia a mí, una mamá que no está cobrando la asignación universal por hijo, a una mamá de la favorita que está cobrando la asignación universal por hijo? ¿Qué condiciones de desigualdad tenemos? ¿Dónde estoy yo parada? ¿Dónde está ella parada? ¿Qué sucede ahí? Y Y mira, ahora, ¿qué con la comunicación? O sea, ¿no? Porque esta comunicación hegemónica que vemos también es parte de la cultura y No. crea este imaginario Ni social. pensarlo, ¿no? la última movida impresionante y sumamente penosa que en esta hicieron el 98% de los medios en bastardear al gobierno en tanto a las relaciones con Pfizer fue claramente un detonante muy particular y además con un montón de otras cosas. y yo te pregunto, que A la ver. manteca Vamos. Da un miedo, cada De vez que paso. está por preguntar, da un miedo. A ver. Esto que yo no lo tuve como docente. Yo sí la tuve y no está bueno. ¿Un punto más o no para el examen? Cero. ¿Querés que te diga la verdad? Pienso, ¿a qué intereses responde que esté en juego tanto el tema si le compramos o no las vacunas a Pfizer? Siempre pensemos en esto. Claro. ¿A qué intereses respondemos? ¿Qué es lo implícito? ¿Qué es lo oculto? ¿Qué es lo que no se dice acá? ¿No? Exacto. ¿Por qué le interesa tanto así? Esta obsesión. Esta obsesión compulsiva. Con Pfizer. En serio, un TOC. Es Sí, un no, TOC. por supuesto. Sí. No, Mi generar, extraña obsesión. presentar proyectos TOC. en el Congreso para generar una comisión Ya está. vigiladora, si se quiere, de los vínculos con Pfizer es una obsesión peligrosa. Sí, precisamente, digamos, esta imagen tríptica, sí, y esta imagen, bueno, que nos traen en relación a por qué por qué no consumimos esto aunque tengamos que regalar los hielos continentales, ¿viste? Exacto. Una cosa. Y bueno, indudablemente ha penetrado en el sentido común, en las representaciones sociales, esta lógica capitalista que no viene desde ahora, porque desde Alberdi viene. No, a ver, sí, la pero por grieta viene supuesto, desde sí, Alberdi, olvídate, desde antes, incluso unitario federal, etcétera. Digamos, donde Alberdi, en este intento de reforma de la Constitución Nacional, en contraposición con lo que decía Zubiría, de plantear el tema de mujeres de Argentina, del pueblo, procrear con los que traen la revolución industrial en las venas, que son los ingleses. Ya, Mira, Claro. le contaba a los chicos que Ajá, hace mira, escucha. ayer, ¿no? Entro a una caja que estaba guardada en mi casa y encuentro la libreta de familia. La libreta de familia donde estábamos, bueno, el matrimonio de mis viejes, nosotros, voy El al linaje. final, y decía, manual para o cómo ser madre. Bueno, una suele de ser la mujer, La futura mamá. plenitud, la Leyéndolo. plenitud, ajá, la futura mamá. Y después, voy otras hojas, o sea, como 15 ítems de cómo ser madre Un y montón cómo para cuidar colmo. al hijo.
¿Cómo cuidar al hijo? Es Dato. la libreta de familia en el Claro, registro de sí, Después me colgué en ver el año, ¿no? Pero esto, cómo desde se va imponiendo la futura madre. Decía, la futura madre. La decía. futura madre. Bueno, pero a ver, nosotros estamos tomando hoy una cerveza. Una birrita. ¿Sí? ¿Quién inventó la cerveza? Mujeres. Ujú. Yo sé Las que mujeres. Sí, sí. Las mujeres. Y de acá sale el mito de las brujas. Pero salud. Porque las mujeres, muy bien, salud, 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 salud. salud. Salud, compañera, por Específicamente, favor. claro. Esto se celebra. Porque las mujeres, ¿sí? Cuando empezaron a mezclar la cebada y surgió la cerveza, ¿sí? La Iglesia Católica, bueno, las mujeres obviamente para poder vender sus cervezas en sus casas ponían una escoba como para que pudieran venir a comprar la cerveza. Y después con el tiempo, para que tenían que salir a vender, se ponían unos sombreros altos, oscuros, para que todo el mundo las viera a lo lejos. ¿Qué dijo la Iglesia? No. ¿Sabes qué pinta matarlas? Ya fue. Bueno. Perdón. Claro, no. A ver, esto es algo de hombres. ¿Entendés? Claro. Y de hombres religiosos. Totalmente. Porque esto es pecado. Si vas a Exacto. una Sos una mujer, entonces pecadora. vale Sos una menos. pecadora, Flavia. Yo. Me voy a Sos una apropiar de tu pecadora. bebida. Bueno, me estás tirando demasiadas flores, querida. Bueno, estoy Bueno. segura que podríamos seguir horas y horas 3 días, hablando fácil. en un debate. Vamos a una cabaña después de esto. Dame una horita más en el No, ciber. vamos a quedar Potre. ahí. Pero se hicieron las 9, tenemos que cerrar el programa y les agradecemos muchísimo a cada uno que, Gracias, que manso vino, que aguante, se acercó, que Y forma la- parte de este espacio. Mansa aguanta. La verdad que un placer. La verdad que no lo he tomado como preguntas. Me he divertido porque son muy geniales, muy copades. Además, Y- el y- encontrarnos presencialmente ya es un plus Es hermoso, enorme. me Que re no está pasando. sirve. Pero, y aparte, la discusión de esto, si esto es un Eso iba saltamonte o es Una langosta. una langosta. Dejen en los comentarios su respuesta. ¿Qué creen que Comenten. es? ¿Un saltamonte? ¿Mi pequeño saltamonte o langosta? Una langosta. O es tenazas. ¿Es ¿Qué tenaza es? de los Simpsons? ¿Quién soy? Bueno, ¿quién soy? Empecemos con eso. Vamos a empezar el nuevo podcast. Bueno, y acá, Chicos, esperá. hay que cerrar, nos ¿Quién van a echar. soy? Te va a responder Charly García. Charly García. Claro, con filosofía barata y zapatos de goma, queride. Rodrigo. Ah, bueno. Ah, me sirve también. Sirve también. Sirve también. gente. Es pueblo. Gracias totales. Y bueno, terminamos Nos vemos esto. el próximo, Terminamos esto. No, nos vemos el próximo programa y con temática a definir, pero seguro Pero dentro se de 15 pica días. seguro, así que Se ya pica. fue. Se Pues pide. es una mala palabra. Piensen Es una en la mala palabra. Sí, es Estamos una mala ejercitando palabra. la mala palabra. ¿Quieren que les diga la mala palabra de hoy? A ver. A ver. Solidaridad, Ujú. interseccionalidad y políticas inclusivas. 3 malas palabras, perdónenme. Casi 4 Un les diría. vocabulario. Sí. Ay, no, por favor. hablar así. En Qué serio, asco. en serio. No, No me me da gustan esas miedo, me da palabras. miedo. ¿Docente? ¿En serio? Claro. Sí, yo soy docente, dije esas palabras. Perdón, me voy a ir a confesar. Gente, Chao. cerremos. Chau, gente. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias.